Hola, 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 me presento, soy Florencia Y yo soy Heidi. y el día de hoy vamos a hacer este capítulo especial del podcast conversando con los seres de luz humanos. Eso. Y a la vez también es un proyecto compartido porque de alguna manera Heidi también tiene su proyecto. Cuéntanos un poquito ahí. Soy la cara o la persona detrás de la cuenta Solar Women o Mujeres Solares y también estoy trabajando en crear un podcast eh, con características bastante similares a estas, así que con la Flor decidimos hacer nuestro primer capítulo juntas. Súper genial. De alguna manera este podcast también, por lo menos el que es Conversando con los Seres de Luz, es un podcast en donde yo siempre canalizo y nunca, no, sí, a veces sí he hablado un poco más de mi historia y todo, pero es a través de la canalización. ¿Y qué es la canalización? Es cuando nos conectamos con los seres de luz y son ellos los invitados y no es una conversación humana, sino que es más bien una conversación con los seres de luz. Es una herramienta muy bonita, muy maravillosa, así que si quieren otros capítulos que sean específicamente conversando con los seres de luz, también pueden revisar ahí otros capítulos. Y Muy recomendado. sí, muy recomendado, es muy bello. Y les quiero, yo por lo menos les quiero compartir el propósito, porque antes de conectarnos también hicimos una recalibración con los seres de Pléyades y también el Arcángel Miguel nos pidió que tuviéramos un propósito para este capítulo del día de hoy. Y nuestro propósito es... tun, 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 tun. Por mi lado, la intención era sembrar con esto una semilla de luz, amor incondicional y esperanza en los corazones de todas las personas que nos escuchan hoy y otros días. Me encanta que ¿Y el así sea. tuyo? Y yo puse ser luz, generar vínculos de luz y compartir la luz. O sea, Es básicamente lo mismo. brillitos, brillitos. Así es. Así que con ese propósito bien claro el día de hoy, nos vamos a poner a conversar un poco. Em, tenemos ahí, bueno, tenemos muchas cosas que compartir en realidad. En realidad, cada vez que nos juntamos nos ponemos a hablar, no nos para la lengua, así que Oye, sí, es verdad. Como que sí, hay tantas historias tan divertidas. Sí. te tinca que conversemos primero o partamos como conociéndonos un poco o hablando sobre nuestra historia para los que no nos conocen. Ya, súper, me encanta, me encanta, me encanta. Cuéntanos de ti, Flor. Ya, gracias. Mira, yo quiero contar un poquito de mi historia, ya que estamos aquí. Me encantaría igual contar un poco sobre la historia así como desde que soy chica. Cuando era chica yo nací aquí en el mismo lugar en el que estoy, en Concepción, pero nunca había vivido en este lugar. Entonces ahora también estoy como recordando mucho las memorias de infancia, etcétera, etcétera. Y yo desde pequeña tengo una conexión con la naturaleza, en donde una de mis primeras memorias es como a los 4 años, cuando yo veo una planta y veo como la veo y veo como si todos sus fractales de energía muy, muy potentes. Si bien yo soy canalizadora, gracias a Dios yo nunca tuve estos encuentros molestos con los seres en tránsito, seres queridos fallecidos, que a muchas personas les generan mucho rechazo después cuando ya son grandes. Entonces, una vez al momento de conectar, salen estos traumas también. Como hemos estado conectando bastante con esto de los seres de Pléyades, con Sirio y con todo esto que se habla del ser Starseed, yo me estaba acordando también yo tengo una cicatriz aquí, porque cuando yo era pequeña, en esta misma edad, a los 4 años, yo me caí muy fuerte, pero porque me tiré de la ventana. Me tiré de la ventana porque te lo juro que yo no sabía lo que era la gravedad en esta tierra, no la entendía, no tenía información respecto a eso y yo lo recuerdo muy bien. Mi proceso mental de estar ahí agarrándome y tirarme, porque decir,
¿por qué esto me está agarrando? Como, ¿por qué la fuerza magnética de la Tierra me está agarrando? Y claro, yo después ahora entiendo, es como, obviamente, porque si tú vienes y eres lo que se dice Starseed o como semillas estelares, Semillas que- exacto, que has tenido otras vidas pasadas en otras galaxias, en otros planetas, donde sea, es obvio que la fuerza magnética cambia según cada planeta. Entonces, yo así como extrañadísima, la Gravedad, ¿qué es eso? Tierra me agarra y resulta, bueno, me caí, bueno, en fin, no fue nada grave. Todavía tengo la cicatriz ahí, así que ese golpe ahí como a la tierra. Total. Y bueno, y después ya obviamente pasan toda mi adolescencia bastante media dura igual y todo como nunca encajando también. A mí, yo tengo tías, mis tías son como mis maestras, mis ancestras son mucho, muchísimo mis maestras. Y yo cuando era bebé, mi tía me agarró y dijo, ay, esta es una niña índigo, porque ella hace reiki y esto así, y yo siendo un bebé, una guagua. Entonces desde ahí ya hay un reconocimiento y obviamente que también mis padres así como, bueno, sí, es que es niña índigo y un poco así igual desde la herida, lamentablemente como, uy, sí, porque es un poco más complejo, de repente ciertas situaciones hacían que fuera un poco más complejo desde la sensibilidad que tenía. Ujú, Pero después a los 18 años tengo mi despertar espiritual, que yo estaba como, ¿qué fue lo que detonó ese despertar espiritual? Y en realidad es un camino, son muchas cosas. Creo que sería muy equívoco decir como, este día, esta cosa fue mi despertar espiritual. En realidad hay una preparación de toda la vida, hay una preparación de toda tu alma que simplemente se van armando ciertas cosas. Entonces yo en cuarto medio, disculpa, en tercero medio ya estaba como eso, como a los 17 años, 16 años por ahí. Bueno, antes yo hice un viaje a Canadá de intercambio, igual fue mucha apertura de mente, pero no necesariamente tanto espiritualmente. Pero después me metí a un grupo de trekking en donde tuve mucha conexión con la naturaleza y eso forjó un espacio importante para que yo pudiera hacer entonces como una conexión estelar desde el enraizamiento con la Tierra, a través de simplemente las caminatas largas por el bosque, y lo cual es maravilloso. Después de eso, ya había que prepararse para la PSU, que ahora se llama PTU y que antes se llamaba otra nombre. hoy se llama PAES. Eso, antes se llamaba PTU. Cambia. En mi Sí, época era la PA. Al final, sí. Bien, entonces la prueba para entrar a la universidad. claro, sí. Entonces, te dan como 2 meses sin clase como para que estudies. Y yo tenía súper marcado que yo dije como en tercero medio, quiero vivir autosustentable, no necesitar supermercados, me quiero ir a vivir a una cosa. Entonces, ¿qué voy a estudiar yo en la U para eso? Agronomía. Ya, obviamente nadie me contó que a través de la U no necesariamente me iban a enseñar cómo hacer una ecoaldea, pero bueno, yo pensaba que sí. Y entonces necesitaba muy poco puntaje en realidad para esa prueba. Era como muy fácil como la admisión de ese puntaje. Entonces yo dije, ya, bueno, no tengo que estudiar nada, así como que me va a ir súper bien igual. O sea, el puntaje que me requieren es poco. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Dije, ya, pero voy a relajarme para dar esta prueba. Y me puse a meditar todos los días. Y ahí ocurrió la magia. A través de simplemente sentarme a meditar. Pero empecé a meditar y empecé a meditar y yo sé que ahí fue el despertar espiritual, muy importante para mí, porque muchas cosas se asentaron en mi energía cambió total y completamente. Y luego de eso, me voy en el verano, me voy a un encuentro de mujeres que ya así fue como, ahí yo podría decir que fue como el despertar espiritual máximo, en donde en el encuentro de mujeres obviamente que era así como fogata, cantos, medicina y todo eso como mucho más conectado con el chamanismo, como desde ese lugar de somos comunidad, cantamos todas juntas y fue muy, muy, muy bello. Luego, después me metí a la U y ya hubieron todos esos problemas.
de la U, duré medio año en la U porque dije, obviamente que en este lugar no me están enseñando como, me decían, mira, todo esto que ves ahí, me mostraban así como un prado hermoso de verde, decían, todo esto es dinero. Y yo como, broma, obviamente este no Mm, es mi lugar. Y ahí fue cuando una amiga me dijo, oye, está este lugar que se llama el Instituto del Medio Ambiente, que que tiene la carrera de agricultura ecológica. Y yo como, ya, genial. Y me pongo a ver y de repente carreras. Y de repente salud y terapias naturales. Y yo como, no, 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 a ver, para. O sea, yo agricultura ecológica, porque esa es como mucho más centrado, y dentro de todo igual agricultura ecológica es como súper alternativo igual. Pero yo así como ujú, ya así viendo la malla tenía matemáticas, tenía, no sé, geología, cosas así como de la tierra, y etcétera, suelos. Y veo de repente la malla de salud y terapias naturales como yoga, meditación, masajes, reflexología. Y yo es como, broma, esto es, o sea, esto chin, 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 siempre ha chin. sido, esto siempre ha sido. Bueno, entre medio, obviamente yo también hacía yoga cuando era más chica y todo. Entonces sí, fue muy importante eso. Y bueno, y ahí yo me meto a estudiar esta carrera. Lo pasé estupendo, fue maravilloso, fue genial. Salud y terapias naturales, o sea, como estar con un grupo de personas, todos viviendo un proceso de sanación, es muy Mm, fuerte, porque solo se puede potenciar a un nivel muy grande, todos tomando flores de Bach, por lo tanto, si alguien estaba viviendo un proceso terapéutico, tú también lo estabas viviendo y estabas sosteniendo al mismo tiempo a todo el ujú. equipo, a todo el grupo de personas. Esta carrera es una carrera que dura 2 años y medio, pero entre medio, yo con todo este proceso que me dan de las flores de Bach, etcétera, etcétera, de repente digo, quiero estudiar teatro. Siempre he querido estudiar teatro. Siempre he querido estudiar teatro. ¿Por qué? Porque a los 6 años yo vi a la Tonka Tomisic Ya, en la fiesta de primavera, era el equinoccio de primavera, en la tele, como viva la vida y todo. Y yo dije, no, pero es que esto es algo muy beneficioso para la gente. Yo quiero ser como ella. ¿Qué es lo que pasa? Mi alma lo que dijo fue esto. Mi alma dijo, yo lo que quiero en esta vida es, no dije en esta vida, porque obviamente que tu lenguaje de los 6 años no es como en esta encarnación ni nada, ¿verdad? obvio. Mi misión espiritual, no, o sea, yo dije, yo lo que quiero es compartir con las personas aquello que es beneficioso para ellas. Quiero compartir lo que es beneficioso para las personas. Poder hacerles llegar a cada una de las personas aquello que es de alguna manera su medicina o aquello que es como lo más beneficioso para ellos. Entonces yo fui y le dije, mamá, 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 yo quiero ser como ella, ¿qué tengo que hacer para ser como ella? Y ella como, no sé, tienes que ser actriz, tienes que estudiar teatro. Y yo como, perfecto, no te preocupes, yo lo Listo, voy a check. lograr. Y entonces, claro, en todo este proceso, obviamente ceremonias también entre medio, cuando estaba en salud y terapias naturales, muchos, así como conociendo mucha gente muy interesante. Ahí también tomé cuatro sesiones en realidad hice de San Pedro, que no lo recomiendo en realidad, pero lo quería hacer en ese tiempo. Temazcales, obviamente, también hice la búsqueda de visión, que te vas 4 días a la montaña y no comes y también te dan como medicina arriba en la montaña. Wow. Es el camino del guerrero chamánico, pero ya a más no poder. Es medio terrible igual, o sea, Súper comprometida con la causa, veo. muy, muy, así muy metida, muy metida, muy metida. Y entonces ahí pasa todo eso y digo, ya no, me obsesioné con estudiar teatro. Y de repente me llega un mensaje así como, tienes que ir donde tu tía ahora, así este día. Y mi tía no vivía cerca, yo estaba viviendo en Buin, que es como, tú conoces a las afueras de Santiago, y mi tía vive en Providencia. Ya, yo así como, ¿por qué tengo que irme para allá? Y agarré mis cosas, me voy, le toco la puerta y está ella sentada en un sillón con una amiga así al lado y me dice, hola, tenemos los registros abiertos, pregunta lo que quieras, pasa. Y yo como, ¿qué? Pero mamá, como yo sabía que esto iba a pasar, o sea, yo sabía No que te tú ibas a creo. responder esta pregunta. Bueno,
cuento corto, yo me siento y le digo, ¿en dónde tengo que estudiar teatro? Y me dice, ¿qué? ¿Teatro? ¿Pero cómo? Y ella no le preguntó a los guías lo que yo les preguntaba. Le preguntó como, ¿tiene que estudiar teatro en serio? Les preguntó. Y obviamente los guías le dijeron, sí, tiene que estudiar teatro. Pero lo que yo no sabía es que los guías, y ella me canalizó para mí, los guías me iban a decir que tenía que estudiar ahora, así, ahora. Y yo estaba estudiando salud y terapias naturales. Y no había forma en mi mente de que eso ocurriera al mismo tiempo, porque teatro es una carrera muy demandante y yo en salud y terapias naturales empezaba con la práctica. O sea, en realidad tenía que estar muy bien para atender a muchos consultantes, etcétera. Yo doy el salto de fe y dije, ok, no tengo idea, esto se va a tener que solucionar de alguna manera y como confiando en que se iba a solucionar, porque era como que eran horarios así como todo el día en teatro y todo el día en la práctica, como que no había forma, no había forma. Llego el primer día, me empiezo a arrendar ahí en un departamento en Providencia. Estoy lista así el 8 de marzo del 2020 creo que era, o 2021 ya no me acuerdo. Y así empieza la pandemia. Ya, sería todo. Ahí empieza la pandemia y yo, eh, filo, ya me volví a la casa de mis papás allá en Puerto Montt y ahí yo pude hacer todo y no lo podría haber hecho de otra forma. Yo pude, porque sí, o sea, tú estabas ahí con un computador y la práctica la hacía y no te la podía poner más tarde, en fin, o podía, yo a veces estaba con dos computadores así como estoy aquí y acá al mismo tiempo. Y no, nadie Wow. sabía. Entonces me pude, porque yo decía, me voy a tener que doblar como un pulpo, así, me voy a tener que doblar para lograr esto. Y realmente eso fue lo que ocurrió en la pandemia, porque podía andar con no sé si eran dos computadores, una tablet o el celu y el compu, no sé, algo así. Eh, y luego entonces ya, después me pongo a estudiar, termino salud y terapias naturales, siempre manteniéndome ahí haciendo terapias, pero en teatro también es una carrera muy fuerte que te hace conectar mucho con tus sombras. Y ahí yo caí como, yo creo que en una depresión, porque mi alma era así como, yo no quiero esto. Es básicamente estar exponiéndote constantemente, pero desde un personaje y es entretención también. Entonces es como que obviamente no está alineado conmigo, que es el camino de la espiritualidad. Y, y ahí entonces hago el TESAB y activo los códigos de TESAB y ahí nos conocemos. Sí, ajá. Y ahí nos Ahí conocemos. se cruzan nuestros Sí. caminos. Así es. Y después yo empiezo con tomo, y claro, y después yo me acuerdo, para mi cumpleaños número 23 yo le pedí a mi papá si es que por favor me podía regalar un curso y al final tomé un curso de canalización. Y así es como canalizo. O sea, es una historia como la canalización, yo la estudié. El mundo de la terapia siempre ha estado dentro de mí, pero esta es una herramienta más que me ha ayudado a conectar con mi propósito hasta el día de hoy. Después, bueno, empezó el podcast. Te voy a hacer una pregunta. Sí, dale, dale, dale. Dijiste que algo te dijo que tenías que ir donde tu tía y justo estaba leyendo los registros akáshicos. Y después dice, bueno, y la canalización se va porque hice un curso. ¿Cómo Sí, supiste que tenías que ir donde tu tía? A es- ver, así es, exacto. algo me dice que la canalización ya estaba activada en ti. Sí, es totalmente cierto. O sea, la canalización, el curso de canalización a mí me ayudó como a ponerle nombre o como ya, esto es esto, esto y esto, pero sí, yo estaba canalizando de mucho antes. O Mm, sea, yo ya estaba haciendo, por ejemplo, escritura automática, me llegaban mensajes y yo los escribía. Y yo creo que también le pasa a mucha gente, que es como, yo no sé por qué sé esto, pero lo sé. mm, Y así. Pero de alguna manera lo que me gusta mucho de haber tomado este curso es que es como, chico, se puede hacer desde un curso. Es como tú puedes ser canalizadora y haber tomado un curso, como no tienes que totalmente.
a ver como, claro, como que Dios haya llegado un día y lo viste así realmente y te dijo como tú tienes que ser el canal. No, en realidad es como tú puedes estudiarlo y por lo menos a mí se me hizo muy simple, pero porque tengo dos tías de parte de mi mamá y de mi papá que ya eran canalizadoras, entonces Bacán. ellas ya canalizaban y me canalizaban información, entonces era como que yo las veía canalizando y es como, esto es muy normal, o sea, es como, se me hace muy familiar. Era muy Claro. divertido porque alguna vez fuimos al Cajón del Maipo, ¿te acuerdas que una vez te dijeron a ti en un video Sí, como, oye, tú te tienes que ir al Cajón del Maipo específicamente a este lugar? sí, sí, sí. Sí, bueno, en ese lugar yo me acuerdo, mi tía, fuimos ahí, yo también estaba estudiando teatro, fuimos y mi tía así en las pozas de estas aguas termales como canalizando a todo y yo así como, ¿qué onda? Como, antes de haber tomado el curso, así como, "Weón", como, ¿qué está haciendo? Como, en verdad está entregada y conectada como con todo el universo y aparecieron unos cóndores y hablando como con los cóndores, no sé, fue muy hermoso, muy hermoso. Qué Entonces lindo. sí, siento que ha sido un camino muy acogido, me siento muy acogida, como por el mundo, me siento muy sostenida, es como que de alguna manera todo siempre ha estado muy acorde. Y es como que siempre, es como cuando uno dice, yo estoy hecha para esto, es como, esto es lo que me toca y yo estoy aquí porque siempre ha sido así, es como que es lo que siempre ha sido coherente. O ¿Y sea, siempre has sentido esa certeza? sí, pero desde el dolor, por ejemplo, cuando estaba en teatro, en algún momento estuve tan mal que no podía ejercer, fue como ya, ok, este tiempo, este año, o en este momento que no me siento tan bien, no voy a poder, por ejemplo, hacerle terapia a otras personas. Y Ujú. ahí fue muy, muy duro, muy duro, muy duro, porque es una certeza no desde la luz, sino que es una certeza desde el dolor y el sufrimiento, como decir, me duele tanto no poder estar al servicio, me duele tanto no poder estar... y bueno, yo estaba canalizando igual porque me dio esta depre en teatro, yo tuve que tomar pastillas y yo canalizaba igual. O sea, era así como que, te lo juro, Imparable. y era como que, y realmente, porque, y después yo lo leí y lo escuché y es que eh, tú puedes seguir conectando aunque estés tomando pastillas, Sí, porque si no sería como esquizofrenia. ¿Cachai? Así como que si sí, dejas de po. tener el canal porque estás tomando como un anti-esquizofrénico, es porque claramente esa voz no era cualquier cosa, ¿me entiendes? Entonces yo, Sí. claro, yo tomaba esto, que era, no sé, era como un antidepresivo simple, eh, y era como, uy, me sorprendía de que podía seguir en realidad canalizando, pero no me podía poner al servicio porque yo necesitaba ponerme primero a mí como prioridad. Pero ahí está un poco la certeza, desde el dolor y desde que también es otro tipo de certeza. Es como, me duele tanto este camino que es obvio que no es para mí. Como, obvio, Claro. obvio que no me quiero dedicar a ser, no sé, bueno, actriz de teatro, o de telenovela o de lo que sea, porque simplemente no es. Pero Y sí ahí, mando toda la... perdona, y ahí, o sea, por algo en tu camino estaba esto de ir a estudiar teatro. ¿Qué encontré que sacaste de ahí, en el fondo? ¿Qué te enseñó esa pasada? ¿Cuál Ya. fue la función, crees tú? Y lo que pasa es que teatro ha sido maravilloso, o sea, realmente fue muy hermoso porque era muy divertido, porque yo iba a las clases de teatro y yo miraba a todos y decía, nadie sabe, pero nadie sabe que todos estamos haciendo un proceso emocional muy fuerte aquí y todos estamos haciendo un proceso espiritual muy fuerte y nadie lo sabe. Y yo los miraba a todos como, nadie lo sabe, pero todos lo estamos viviendo. A diferencia de cuando yo estuve en el grupo con Salud y Terapias Naturales, que estábamos haciendo un proceso desde la conciencia, en donde Claro. todos sabíamos que estábamos sanando. En teatro estábamos sanando, pero no con el fin de la sanación. Y entonces ahí es como, ok, yo mi propósito es unir esto
todas las herramientas que he encontrado aquí, que son herramientas de sanación, que son herramientas terapéuticas, pero que dicen no serlo, pero sí lo son. O sea, todo el arte, no, su funcionalidad nunca ha sido conscientemente como esto es terapia, pero lo es profundamente, es muy fuerte. Y, y eso, o sea, em, en teatro hay la gran medicina es la desinhibición, porque te enseñan a cantar, te enseñan a bailar, te enseñan a expresarte corporalmente y te enseñan a sacar todos los arquetipos que tú traes, como la rabiosa, la enojona, la, no sé, la loca, es como todo eso y lo muestras. Y es terrible, porque es como, no. Déjenme ser este otro arquetipo que me gusta más de, no sé, y yo de hecho también pensaba eso antes de hablar, así como, qué fuerte esto de los arquetipos, como de que yo quiero ser el arquetipo de, por ejemplo, la profe de yoga. Y en realidad yo me conecto con eso y me carga ese arquetipo. Me carga ese arquetipo como de yo solo tomo jugos verdes, yo solo hago yoga siempre. Y es como, basta, no, no, como no, no es eso. Entonces el yoga, bueno, el yoga sí también. No, pero el teatro hace un poco esa como unión de los personajes a través de pasar a través de muchos personajes, te vuelves a encontrar contigo y dices, ok, ok, yo no soy un personaje. Aquí están todos los personajes, pero yo soy O tal yo. vez eres tú de los personajes. Exacto, sí, sí, claro, pero desde la división antes yo pensaba que era o este, Claro. o era este. Pero soy todos los personajes, por supuesto que todos habitan en mí, pero antes que nada está la luz interna, como que Mm. la esencia que si se pinta así, si se pone esa ropa, no deja de ser que era Sí. un tema que yo tenía que sí o sí trabajar en esta vida, porque yo tenía, pensaba, tenía muy mucho la separación de decir, ah, ya, si estoy en este contexto me tengo que comportar de esta manera, por lo tanto soy esa persona. Y en el teatro, al encarnar distintos personajes, tú dices, ya, como que ya no quiero ser ningún personaje, qué cosa más rica es poder ser yo y nada más. Así que, y luego de, como para terminar ahí la historia, después de teatro me voy a viajar a Perú y ahí me perdí mil veces, pero aquí estoy. Viajé un par de veces ahí claro, y ahí llega la parte podcast, canalización y peregrinaje, porque los guías me han dicho como este último tiempo como tienes que irte para acá, tienes que irte para allá y así. Y desde el primer viaje a Perú, que me fui a Perú, después me volví a ir a Perú, después me volví a ir a Perú, después me fui a Colombia y después también estuve en Bolivia y estuve, sí, ahí por ahí. Esos tres lugares y obviamente que también en Chile. Pero muchos de esos, todos menos uno, me los dijeron los seres de luz como este es un peregrinaje, lo tienes que hacer. Uno de ellos fue solamente que yo lo quise hacer y nunca más lo vuelvo Ya. a hacer porque fue terrible, fue terrible, fue terrible. Los seres de luz me dijeron, no, no lo hagas y yo como, lo voy a hacer igual, lo voy a hacer igual. Y llegué Voy a ejercer mi libre albedrío. porque así es y fue terrible. Así que eso. Me da tremenda vuelta. Mm. Sí, tremenda vuelta. Y ahora me encantaría que nos contaras tú también tu historia o lo que nos quieras contar sobre tu sabiduría. Me encantaría escucharte también ahora, desde este lugar así que estamos compartiendo desde el corazón y desde nuestras visiones, desde nuestra vida encarnada también. Difícil como por dónde partir. Soy la hija mayor de una familia de cuatro. Mi hermana tiene 5 años menos que yo. Y la verdad es que chiquitita me encantaba, crecí al frente de una plaza, entonces vivía en carama de los árboles, comiendo tierra, jugando fútbol con los niños del barrio, pero siempre como muy tranquila. Mi mamá siempre me decía así como, tú estás ahí tranquilita, te entretenías muchas veces sola. Ya de más grande me regalaron una radio con casetera
Y uff, eso a mí fue maravilloso porque de chica me dedicaba a grabar programas de radio. No, Entonces, mira. esto de volver a un podcast me encanta porque en el fondo como que me lleva a esa actividad de mi niñez. Me regalaban estos cassettes vírgenes, ¿cachai? Y yo hacía mis programas de radio donde era el entrevistador, obviamente el host, era la cantante invitada, hacía las frases de radio, cantaba, o sea, hacía todo el show, Estamos ¿cachai? cumpliendo un sueño. Totalmente, sí. Entonces, ponte tú, no sé, ponía un programa en la tarde, invitaba a Yuri, ¿cachai? Y Yuri respondía preguntas, ¿cachai? Después cantaba, íbamos a la tanda de comerciales, donde yo hacía los comerciales tipo, jabón, copitos, nuestro auspiciador, saca la mancha y deja el hoyito, ¿cachai? Y después los escuchaba, o sea, como que pasaba muchas horas en mi pieza encerrada grabando estos programas de radio y escuchándolos, como siento que de chiquitita siempre fui muy creativa, pero no necesariamente mega sociable. En general como que estaba más, creo como más solita, o en los árboles, solita entre comillas en el fondo, sin otros amigos niños ahí. Pero como pintando, escribiendo, me encantaban los stickers, las esquelas, como todas las cosas de colores, como estar armando cosas con las manos me encantaba. Eh, Curiosamente repetí pre-kinder, y algo por lo cual la gente me molesta harto cuando se los cuento, porque es como divertido pensar que uno ya repitió en pre-kinder, así como Pucha. de partida. Y claro, yo nací en marzo, entonces estaba siempre como, era la más chiquitita del curso, y en esas épocas que tienes, no sé, pues 4 años, ponte tú 3, 4 años, se nota en el fondo en el desarrollo de eso, y mi mamá me contaba que yo llegaba súper ofuscada porque todos podían cortar un círculo con la tijera menos yo, ¿cachai? O yo siempre era la última, y como, y me dijo mi vieja en un minuto, como mi mamá que fue la primera vez en que yo vi que tú sentías que no eras tan buena como los demás, o como que no eras lo suficientemente buena. Y claro, fue a hablar con la profe y la profe le dijo, bueno, la Heidi es la más chiquitita del curso, entonces obviamente se nota en el desarrollo que tal vez le hace falta como un año más. Así que finalmente decidieron dejarme repitiendo, pero cambiarme, yo estaba en el pre-kinder del colegio alemán. Entonces, Así en ok, el la vamos a hacer colegio. repetir, pero en el curso de la rama alemana, cosa que en el fondo ella practique su alemán porque además tengo facilidades por los idiomas y en realidad eso me encanta, me encantan los idiomas y me ayudó muchísimo. Y de ahí ya me fui para adelante como avión, nunca fui una alumna así como espectacular, los idiomas siempre se me han dado súper bien, pero los números y yo hasta el día de hoy como que no hablamos el mismo lenguaje claramente. Eh, Me encanta la música, canté siempre en coros, hasta hace unos años siempre canté en coros, participé en musicales, también tomé clases de teatro en el colegio. Curiosamente tengo como un poco de pánico escénico, o sea, esto de cantar sola, ponte tú, si bien he cantado toda mi vida en coro, me cuesta y es algo que todavía estoy trabajando. Pero sí, el tema de los idiomas siempre me ha encantado. El tema de la espiritualidad, a diferencia tuya, yo, que yo sepa, no tengo familiares que hayan sido abiertamente sanadores, canalizadores o que estén de alguna forma conectados espiritualmente. Mi familia, por ambos lados, tiene orígenes alemanes o europeos. En mi familia estaba muy marcado el tema como del perfeccionismo, de o haces las cosas bien o no las haces, eh, siempre, o sea, y eso es algo que hasta el día de hoy como que lo tengo de repente ahí, si no lo vas a hacer bien, no lo hagas. El ser lo más perfecta posible, el no equivocarse, el no mostrar debilidad, también eso involucra un poco el ser mujer y todo lo que eso conlleva. Al final en mi familia, curiosamente, ahora somos puras mujeres por el lado de mi papá. Onda, el apellido murió con nosotras porque no nacieron más hombres. Eh, pero sí, hay todo un tema ahí como del mostrarse fuerte, el ser exitoso. Ahora, ¿qué es el éxito? Ahí también hay un tema después para mí, pero en el fondo encajar, haber llegado a una familia, haber escogido una familia en la que en el fondo había mucha estructura, expectativas súper claras de cómo se debe ser, y sentirse como un poco
diferente, o sea, muy diferente en el fondo, pero igual queriendo ser aceptada e integrada dentro de este núcleo. Entonces, sí creo que llegó un momento en que inconscientemente dejé de expresar ese otro lado mío para pertenecer y sentirme querida y aceptada. Y no fui consciente de eso hasta 1000 años después. O sea, estudié, fui la primera de mi familia que tuvo una carrera universitaria, eh, y la única, de hecho. Y claro, como que estuve en la duda de qué quería estudiar. Primero, de chiquitita, ando en el kinder, así que quiero ser cuando grande, y yo tengo dibujos así, médico. Quiero Ay, ser yo también cuando era ya chica. quiero ser doctora. Ya después de más grande, yo decía quiero ser políglota, hablar muchos idiomas, porque me encantan. Y siento que ahí es una llave gigante para abrir mundos, conocer personas, y, o sea, para mí los idiomas son todo. Em, Después quería ser psicóloga para ayudar a la gente, pero también tenía todo este lado como creativo. Pensé en diseño gráfico, como crear cosas desde la nada, los colores. Bueno, finalmente tuve un taller y me encantó la carrera de publicidad porque era como crear de la nada, mucho color, mucha chaya, así como que me flasheé y le dije, me acuerdo al director de carrera que fue a mi colegio, le dije, yo voy a estudiar publicidad aquí con ustedes. Y me dijo, ¿ah, en serio? Y yo, sí. Y bueno, y lo hice finalmente. Entré a estudiar publicidad. Es una carrera súper entretenida. Y claro, tenía mucho de esto artístico, creativo, colores, brillo, y me encantó durante un buen tiempo. Tengo muy bonitos recuerdos ahí, también hice muy buenos amigos, pero llegó un minuto en el que la vida práctica del publicista es muy sacrificada, y a la vez empecé a notar que en el fondo estaba usando mi energía, mi tiempo, mis recursos, todos humanos, para vender cosas que no necesariamente hacen bien, Ujú. que generalmente no se necesitan. Y ahí empecé a tener como un conflicto, en donde como que ya llegó un momento en el que ya no podía seguir ejerciendo. O sea, como que no iba contra mí, iba contra mis principios, y se me fue mostrando eso como cada vez más. Como que en el fondo le llega un minuto, siento yo, en la carrera policial, en la que tú te tenés que tomar una decisión. Es como, ok, eh, como sacrificas tu alma y sigues en ese mundo, o no. O al menos así fue para mí, y llegó un minuto en que dije, ya no quiero más esto. O Sí. sea, si voy a trabajar, quiero que sea algo que en el fondo construya y que sea un aporte. Y finalmente, bueno, me fui de cliente, de uno de los clientes que tenía en la última agencia, y estaba en un punto en mi vida en el que, ok, estaba ganando bien, tenía un título, estaba emparejada, como que tenía una buena pega, Perfecto. y así todo sentía que me faltaba. ¿Ya? Como que yo decía, en el fondo en el papel tengo todos los checks con los que yo debiera estar feliz, pero no estoy feliz. Como que, ¿qué pasa? ¿Cachai? Bueno, y entre medio, así como dato, me fui a Alemania de intercambio. Así cuando tú te fuiste a Canadá, yo cumplí 16 allá. Me Estuve en encanta. Hamburgo, que es una ciudad en el norte que me encanta, y de ahí viene mi familia, del lado de mi papá, de hecho. Eh, y ese viaje a mí me cambió, o sea, como que me abrió la perspectiva heavy, darme cuenta que se puede vivir de otra forma, que en el fondo no está amarrado a un lugar, que los idiomas efectivamente hacen posible un montón de otras experiencias. Y a mí me encantó tanto que yo dije, algún día voy a irme a vivir a Hamburgo. Fue como que en mi cabeza fue como que yo voy a terminar el colegio, voy a estudiar publicidad, y cuando termine me voy a ir a Hamburgo. Y no sé, siento una conexión hasta el día de hoy súper fuerte con ese lugar. Y bueno, me, me estaba trabajando en la última pega y sentía que no estaba feliz, po. Como que en el fondo debiera estar feliz porque estoy cumpliendo con todos los requisitos que el papelito dice que hay que tener para ser feliz. Y sentía que no, pues que había algo que faltaba y no entendía qué era. Y por ahí pasaron varias cosas, un viaje también, decidí terminar la relación en la que estaba porque no me había ido a Hamburgo como yo había dicho que lo iba a hacer. Sé que esa persona no estaba dispuesta a irse conmigo, así que con el corazón hecho añicos terminé, y al tiempo empecé a organizarme para irme a Hamburgo.
Y allá, claro, esperé como encontrar todas las respuestas a las preguntas que tenía y como poder resolver todo lo que yo sentía que no había podido resolver acá, etcétera. Cosa que no necesariamente pasó tampoco. Y ahí también hay un aprendizaje como del estar esperando siempre que ocurra como una epifanía o de que ahora sí se me va a aclarar toda la película. Y hoy yo ya no sé si alguna vez se nos va a aclarar la película. Onda, el día que pase, porque ya vamos a haber cruzado para el otro lado, creo yo. Pero esto de estar siempre como buscando la respuesta en estímulos externos, cuando en realidad las respuestas están adentro, que es una frase que yo odiaba. Porque así, ¿qué es eso? Así como que queda ahí mismo, ¿cachai? Pero claro, hoy entiendo que en el fondo a veces sí es necesario como moverte a nivel externo, incluso físicamente de un lugar a otro, para gatillar ciertos procesos, pero el proceso no es por el lugar, Ujú. es por ti, ¿cachai? Y bueno, me fui a Alemania, no se me hizo nada de fácil, si bien tengo la nacionalidad, hablo el idioma súper bien en el fondo, pero igual fue muy difícil. Eh, Como que sentí también que necesitaba irme de Chile y de todo lo que Chile significaba y en el fondo como la responsabilidad que yo también le asigné a mi familia y al entorno en el que crecí, a por qué yo era como era. Había ciertas creencias, por ejemplo, hazlo bien o no lo hagas, o uno debiera estar casado y tener niños a cierta edad, o qué sé yo, tienes que tener un título universitario porque si no, no eres nadie, eh, o incluso dinámicas de cómo me relacionaba con las personas. Dije como que necesito extraerme de ese sistema para ver qué tanto de esto en realidad es mío. Y muchas veces culpaba como a mi familia de ciertas formas que yo tenía de ser, o que tengo todavía, y estando allá me di cuenta que yo las estaba replicando allá con otras personas. Uy, Y sí. ahí fue como, guau, cacha, o sea, yo esto aquí se lo asignaba siempre a esta persona, pero parece que esto está en mí porque lo estoy haciendo de nuevo, ¿cachai? Y ahí creo que se empezó a gatillar un proceso como de reconocerme, de identificar este tipo de patrones, de conductas, de rasgos de mi personalidad y en fondo como empezar a sacar capitas de la cebolla que soy yo y empezar a cachar qué es mío, qué no, y hacerme cargo. Como darme cuenta de que no siempre el culpable era el otro. Y que en ese minuto muchas veces uno lo piensa, pues, ¿cachai? Es que ustedes me hicieron esto y ustedes me dijeron, y gracias a ustedes yo no sé, y al final te das cuenta que, ok, sí, por un lado hoy tengo la conciencia de que uno escogió a esta familia por algo y este entorno por algo, pero en ese minuto está mucho desde la víctima y como desde el resentimiento, porque gracias a usted yo lo estoy pasando mal y en realidad te vas dando cuenta que no es tan así, ¿cachai? Que es más fácil echarle la culpa al empedrado. Pero bueno, creo que el irme a Alemania gatilló un montón de cambios en mí y efectivamente estuve 9 años viviendo allá, en los que en el fondo como que sentí que me reconocí, en gran parte, no quiero decir totalmente, como que me desprogramé de todos esos como sistemas de creencias y programaciones que venían como impuestas inconscientemente, ¿cachai? Por mi entorno y a ver qué de esto me sirve y qué no, y en el fondo soltar y dejar ir lo que no desde la gratitud dentro de lo posible y qué quiero yo, onda, quién soy yo. De hecho, me acuerdo de tener esta conversación con alguien en ese momento, era como, yo no sé quién soy si no soy la hija de mi papá, la encargada de marketing de no sé qué, la que siempre está organizando todas las juntas y los carretes, la que siempre se acuerda de los cumpleaños, la que mantiene como a la familia unida, que era un poco lo que sentía que era yo en ese núcleo esto era como ya, pero si yo saco todo eso, que en fondo siempre es en función de los demás, ¿qué queda? Ujú. ¿Cachai? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me hace vibrar a mí? ¿Qué es lo que quiero hacer yo con mi vida? Y en realidad había como una incógnita gigante ahí, ¿cachai? Y dije, no, tengo que salir de acá y me fui a averiguar. Y fue peludo, fueron años en los que me costó además mucho tiempo encontrar una pega estable, ponte tú, y ahí también darme cuenta del peso que uno le pone a la etiqueta de la pega, ¿cachai? Al trabajo, a la profesión, onda iba a muchos eventos como para conocer a otros extranjeros, y ahí conocí gente muy linda que estaba muchas veces en una búsqueda similar a la mía, pero todos compartíamos el estar como lejos de la familia, lejos del hogar, y como estar buscando un sentido de pertenencia en un lugar nuevo, pero siempre era como, hola, ¿y de dónde vienes? ¿Y qué haces? Y el qué haces siempre era laboral, ¿cachai? Y yo Uy. estuve mucho tiempo sin pega en Alemania, entonces era súper incómodo estar en ese lugar. Y ahí me vi enfrentada un poco con esa sombra, como en, ok, el peso que yo le estoy poniendo en la etiqueta de lo profesional
eh, tomé pegas que no me gustaban porque tenía que tener un trabajo y estaba ahí como, ok, ahora tengo un trabajo y me siento igual de mal, como que al final hubo ahí un camino súper bonito igual, o sea, bonito en retrospectiva, como de darme cuenta de a qué le estoy asignando valor en realidad y qué cosas me definen como persona y qué cosas no. Hoy en día es muy raro que yo le pregunte a alguien como, ¿qué haces de trabajo, onda? ¿En qué trabajas? ¿Cachai? O si alguien me pregunta, ¿y tú qué haces? Siempre le pregunto así como, ¿te refieres al trabajo? Porque yo hago muchas cosas, ¿cachai? Como, y es heavy como la gente se desencaja porque uno está automáticamente, generalmente siento metido como en ese sistema y esa pregunta se asocia al tiro con eso y es como, ¿quién eres tú? Yo soy la encargada de marketing de no sé qué, yo soy el gerente de bla. Es como que no te pregunté cuál es tu cargo en la pega, quién eres tú, qué haces, ¿cachai? ¿Qué te hace vibrar y en el fondo qué es lo que te apasiona? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No es tu título de pega o tu carrera. De hecho, hasta el día de hoy, como que de repente te preguntan así en formularios, incluso como en el registro civil, ocupación, y es como, y les pregunto así como, ¿es lo que estudié o lo que estoy haciendo? Ah, Porque yo tampoco estoy ejerciendo de publicista hoy, ¿cachai? Si bien estoy teniendo una pega 3D, entre comillas, no estoy dedicándome a, a la espiritualidad como profesionalmente, siempre les pregunto como, ¿qué quieres saber? ¿Onda? ¿Qué fue lo que estudié? ¿Qué profesión tengo? ¿O qué estoy haciendo hoy? Y todavía es relevante, o sea, sobre todo aquí veo que todavía es relevante y está preguntándote hasta en el carnet, ¿sabes? En el CI, en el carnet de identidad, es como profesión tal, y es como, pero si eso ya no soy yo hace mucho rato. sí. Entonces, sí, como reconocer esas etiquetas y ir como sacándomelas, decidiendo ponerme otras, o tal vez en el fondo no casarme con nada también, y permitirme fluir ha sido como el trabajo más importante, creo yo, en estos últimos años. Estuve finalmente 9 años viviendo en Alemania y también después teniendo trabajos estables, pude tener mi departamento precioso, sentí que como que al séptimo año se estableció mi vida ya, o sea, me demoré de verdad que mucho tiempo en sentirme, ok, llegué, logré lo que quiero. Tengo un trabajo estable con contrato indefinido, tengo un contrato para mi departamento indefinido, a nombre mío, ya no dependo de nadie, como que al fin tengo las riendas de como mi vida, porque muchas veces sentía que dependía de la persona a la que le suba a arrendar el departamento, o que la pega era por un tiempo definido, entonces tampoco me podía relajar y dije, bien. Y curiosamente, bueno, durante esa época estuve con toda esta crisis como en realidad no quiero trabajar en publicidad, no quiero trabajar en marketing, pero estoy en Alemania, donde en el fondo estoy compitiendo con gente que nació, creció, estudió y ha trabajado acá, donde todo es como muy trazable, ¿cachai? Ah, mira, estudió aquí, hizo la práctica acá, trabajó acá, versus esta chilena que llegó, que claro, tiene nombre alemán, no se ve como latina, pero en el fondo nadie sabe bien qué es lo que estudió y ni dónde trabajó. Entonces, claro, hay un tema. Y dije, no quiero hacer más esto. Me fui de una pega que para todo el mundo me decía, no puedo creer que estés trabajando ahí, qué increíble. Y yo era así como, soy miserable, lo estoy pasando pésimo. Como que en verdad odio este trabajo. Nadie lo entendía porque era como objetivamente bacán. Y yo sí, estoy siendo demasiado infeliz. Y me fui. Me fui sin tener otro trabajo. También un poco como ese salto de fe del que tú hablabas también. Era como, no puedo, onda, no sé qué voy a hacer con mi vida, pero no puedo seguir haciendo esto, como que me voy a ir a un hoyo. Y renuncié, y ahí fue justo la época en la que empezaron a llegar un montón de inmigrantes o refugiados de Afganistán, de Siria y todos a Alemania. Y una amiga me dice, ay, fui a un campamento y hay mucha gente que está ahí como encerrada en carpas muertas de miedo y no salen porque no tienen cómo comunicarse y están aterrados en el fondo. Hay gente que ha estado escapando de los países en unas situaciones súper precarias y horrorosas muchas veces. Qué fuerte. Y como tienen esta barrera idiomática, no tienen cómo comunicarse y están ahí como encerrados en sus carpas, ¿cachai? Y me decía, no puede ser, tenemos que hacer algo. Y creó un grupo en Facebook, así súper básico, en donde los refugiados y la gente que quería enseñar alemán se juntaban y en el fondo se podían enseñar alemán. Y yo dije, ya, mientras yo no sepa qué quiero hacer con mi vida, voy a enseñar alemán. Como no soy profesora, pero yo tuve que aprender el idioma desde chica, se me dan los idiomas y dije, mientras no sepa qué quiero hacer, voy a hacer esto. Y empecé a enseñar alemán
fue igual, o sea, difícil al principio, porque yo no tengo ninguna formación como pedagógica y en el fondo, claro, a mí los idiomas se me dan bien, entonces, además el alemán yo lo aprendí como inconscientemente desde chica, no es algo que yo me haya sentado a estudiar de adulta, donde ya tienes como una estructura, Ajá. ¿no? Como que fui una esponja. Y empecé a enseñarle alemán a un chico que se llama Salim de Siria. Y fue una experiencia maravillosa. O sea, empecé a darme cuenta que yo pasaba 2, 3, 4 horas con él y esas horas que yo pasaba con él tenían un impacto en su vida. ¿Cachai? El primer día no entendíamos nada, él solo me decía, yo me llamo Salim, vengo de Siria, tengo 23 años. Y yo, no había nada más, no había nada, no había inglés, no había castellano, no había otra lengua en la que nos pudiéramos comunicar y de a poquito se fue dando a manos y pies, dibujos, monitos. Y hoy en día está trabajando como en el metro del estado de Hamburgo, pudo traer a su hermano y a su mamá y están full integrados en la sociedad, ¿cachai? Qué hermoso. Eh, Me di cuenta que dije, guau, esto es lo que yo quiero, onda, yo quiero que lo que yo haga de trabajo como que impacte a la gente, ¿cachai? Mm. Mi corazón así, ¡pua! Expandido. Después me metí como de voluntaria en una escuela como de alemán ilegal, o sea, en el fondo para las personas que estaban como sin papeles o que no calificaban como para recibir ayuda del Estado. Y Mm. estuve ahí, no sé, 2 años, 3 años, no sé, enseñándoles alemán básico a gente de Ghana, bueno, de distintos países en realidad, eh, muchos musulmanes, y ahí también fue bacán como abrirme a esa cultura, aprender de ellos también y de sus costumbres. Yo sé que igual están súper estigmatizados por muchos ataques terroristas y qué sé yo, pero en el fondo hay gente muy linda. Eh, También mostrarme que esa religión tiene muchas cosas positivas y no quedarme como con los atentados. Eh, bueno, y conocí gente preciosa ahí. Pero también llegó un minuto que dije, ok, esto me está llenando el corazón, pero necesito pagar las cuentas. O sea, como que, ¿qué hago? Necesito encontrar una forma en la que pueda ayudar a la gente, Mm. pero también subsistir en este mundo. Así que Oye, ¿te empecé a puedo hacer hacer una clases. pregunta muy Dale, doméstica? sí. Es que lo que pasa es que Europa es como que los precios son ya muy distintos, como que son más elevados igual y todo. Pero ¿cómo lo hacías para parar la olla, como se dice? Bueno, yo me fui con muchos ahorros. La verdad que ahorré un montón, o un montón. O sea, sí, igual era harta plata porque yo sabía que me podía pasar que me costara encontrar pega al principio, pues, ¿cachai? Mm. Entonces me fui, gracias a Dios, con un buen colchón y además yo al tener la nacionalidad podía postular a recibir ayuda del Estado, Qué ¿cachai? bueno. Y eso me ayudó un montón porque además te bajan las tarifas de un montón de cosas. O sea, Qué mal. el transporte público te cuesta un 20% de lo que paga el resto de la gente. O sea, yo gracias a Dios me fui a un país en donde, claro, yo teniendo la nacionalidad, se me facilitaban muchas cosas. Mm. Onda, ponte tú, el seguro de salud me lo pagaba el Estado, mientras yo estuviera desempleada, ¿cachai? Entonces ya sabes que en el fondo, Claro. en el No, peor de los no, casos, no es que te vaya a pasar algo y te vas a morir en la calle, ¿cachai? claro. Sí. Sí, porque también Eh, un poco ese es el miedo de emigrar como a estos otros lugares, de y, repente. o sea, igual emigrar no es fácil. Yo lo hice desde un lugar bastante privilegiado, encuentro. Igual no es fácil, sobre todo cuando uno está acostumbrado a vivir con ciertos estándares de vida, como cachar que hay minutos en los que no te da y no te alcanza, Mm. ¿cachai? Sí. Y claro, hacer pegas, bueno, empecé a hacer clases de alemán a gente que lo podía pagar también. Hay muchos, en Hamburgo es una ciudad súper multicultural, internacional. Hay mucha gente que viene por pega, donde al marido le dan la pega no sé dónde y le pagan el curso alemán, pero a la esposa no, ¿cachai? O a los niños, bueno, en el colegio de los niños, pero hay muchas veces en donde no tienen acceso a clases y empecé a hacer clases. Después le empecé a hacer clases de español a alemanes. Eh, Hay muchos alemanes que les encanta ir a Mallorca. Bueno, en Mallorca todo el mundo habla alemán. Les encanta ir a España y una cerveza, por favor, vamos a la playa. Hola, chica, y es como hasta ahí llegan. Así que les empecé a hacer clases de español a gente que quería aprender. Hubo gente también de otros países que querían mejorar el inglés y como también me va muy bien en el inglés, empecé a hacer clases de idioma y ahí en el fondo entre eso fui viendo qué quería hacer. Hasta que llegó un minuto en que dije, ok, aquí hay algo, yo quiero ayudar a la gente, quiero tener contacto con las personas, quiero estar ahí y en el fondo ayudarlas con lo que yo haga. Y fui donde una coach
para que me ayudara a reorientarme profesionalmente. Y eso me lo pagaba el Estado. Oh, Como que cacharon que después de X cantidad de tiempo tú buscando pega y en el fondo sin encontrarla, te ofrecen cursos como para aprender oficios. Ponte tú, si yo ahora me quisiera dedicar a la carpintería, porque cacho qué que en realidad en la publicidad no divertido. pasa nada, no es que llegan y te digan, sí, dale nomás, hay un montón de condiciones y limitaciones, pero en el fondo te pueden ayudar a aprender oficios porque la misión de ellos es encontrarte un trabajo estable y que no Mm, estés todo el tiempo como dependiendo del Estado. Eh, y ahí dije, yo quiero cambiarme de carrera, pero quiero saber en el fondo si es que hay algo de lo que yo estudié que pueda como homologar para no tener que partir de nuevo, porque yo postulaba pegas como de trabajadora social y obviamente yo no tenía los estudios, ¿cachai? Y en Alemania, si no calza en el esquema, está sonado, o sea, como que ahí son súper cuadrados. mm, Y terminé yendo donde esta coach, me acuerdo que me dijeron ya, antes de pagarte un curso así, que en el fondo como una carrera nueva, entre comillas, o un oficio nuevo, tienes que ir donde una coach para que en el fondo te oriente. Perfecto, me dieron una lista, me acuerdo que entrevisté, fui donde tres y elegí a una porque se me hizo súper competente, mm, simpática y como que era muy matea, tenía doctorado, no sé qué, y yo dije, ya, bacán. Porque yo era muy, bueno, y todavía lo soy en parte, como bien estructurada, bien mental, me gustan las cosas claras, ordenadas, ¿cachai? Yo igual súper terrenal, ¿cachai? Eh, y llegué donde esta coach y me acuerdo que me empieza a hablar y ya, ok. Y yo caché que de repente empieza a hacer algo con las manos, como que estamos hablando y como que hacía así y yo dije, ya, bueno, filo, no sé, tendrá un tic, ni idea. ¿Cachai? Y creo que teníamos 6 sesiones. Me ayudó un montón como a rearmar mi currículum, ¿cachai? Hice como un currículum de las competencias más que de las carreras, o sea, como de los estudios. mm, Me ayudó en muchos aspectos, pero también entraba de repente, de hecho yo también entré en una fase, yo creo que también me dio como una fase depresiva. Estuve 9 meses yendo a una psicóloga colombiana amorosa y todo, pero la verdad es que yo sentía que no me estaba sirviendo para nada, como que empecé a dudar de mis capacidades. Cuando ya llevas mucho tiempo buscando un trabajo y como que no te contratan y es un rechazo tras otro, cuando yo acá en Chile estaba acostumbrada a estar siempre súper bien evaluada y nunca tuve problemas encontrando trabajo, ¿cachai? Siempre era la alemana, la organizada, la que cumple, la que, ¿cachai? Tenía todo ese estigma como del ser alemán. Y allá estuve años sin encontrar un trabajo estable. Entonces yo decía, Dios mío, onda, pasé como de ser la estrellita a aquí no me quiere nadie, ¿cachai? Y empecé a cuestionarme si en verdad era buena, si es que mis capacidades en verdad eran capacidades, como que tal vez soy súper mediocre. Y me empecé así como en una, ¿cachai? Eh, y llegué donde está coach y entró ella en ese espacio, ¿cachai? mm, Bueno, yo dejé de ir donde la psicóloga entre tanto porque le dije, ¿sabes qué? Yo llevo 9 meses acá, me la pagaba el Estado, cacha, me la pagaba el Estado y yo dije, a pesar de que en el fondo esto no me está costando plata, como que siento que no estoy avanzando aquí, o sea, se lo agradezco un montón, pero creo que aquí no es, ¿cachai? Se lo dije como al par de meses y ella me dijo, te invito a que no pares, ¿cachai? Como que continuemos porque sí creo que estamos llegando a alguna parte y a los 9 meses dije, ¿sabes que no? O sea, gracias, pero no, no, por aquí Oye, no es. pero ella te dijo si era, no sé, Gestalt o algún... No, ella era, no me acuerdo del nombre, pero en el fondo no era terapia como de comportamiento, sino que era una que iba como más lento, pero más profundo. No me acuerdo el nombre en este minuto. Pero yo decía, Uy, es que vamos demasiado lento para mí, demasiado lento. No, ya llevamos 9 meses y yo siento que no ha avanzado nada, como que claramente no, este no es el ritmo que yo necesito. Yo soy bastante impaciente y como saltona, como que quiero hacer todo ya y como que bien intensa para mis cosas. Entonces esto de así como entrar tan lento no iba conmigo. Bueno, llego donde esta coach que en el fondo me estaba orientando para el tema laboral y entra así como ya, pero a ver, ¿tú crees, tú sientes que tus capacidades son necesitadas y apreciadas aquí en Alemania? Y yo, sí, y me dijo, yo creo que no. Y yo así, ¿pero por qué me dice que no si le estoy diciendo que sí? ¿Cachai? La coach. qué Y fuerte. y claro, y empezamos a entrar en lugares así como, a ver, dime esta afirmación. Yo siento y creo que soy capaz y que lo que yo tengo que ofrecer aquí es valorado en Alemania y no sé qué. Y yo ya, ok, y yo así diciendo la frase, ¿qué es esto? Y me dicen, no. Y empezamos a entrar ahí y dije, ¿qué onda? Y ya creo que la segunda sesión o tercera que ya tenía como un poquito más de confianza porque dice, ¿por qué está haciendo con las manos? Como que, y le dije, ¿le puedo hacer una pregunta? Me dijo, claro. ¿Qué es eso que usted hace con las manos?
Ay, me hizo reír. Si no, me dijo que yo hago una terapia, como no sé si dijo terapia en realidad, pero no, yo uso un sistema en el que yo me conecto con tu campo energético y veo donde hay bloqueos, Ay, que como que no. bloquean el flujo, y yo empiezo, y yo la escucho así, y yo empiezo como en mi cabeza, Dios mío, ¿dónde me vine a meter? Onda. No, y yo pensaba, en este minuto esta señora va a sacar los inciensos y me fui a la cresta, ¿cachai? Y además me cargaban los inciensos, entonces dije, no, esta señora va a sacar los inciensos. ¿Dónde me vine a meter? Onda, y la escogí yo. Y más encima tengo que venir 6 veces. Onda, ¿cómo me voy de aquí sin ser mal educada? ¿Cachai? Y fue así como, no. O sea, yo no creyendo en nada de esto, ¿cachai? Como, no, energía. Y yo así, y le dije como, pucha, qué bonito que usted crea en eso. Le dije, pero yo, la verdad que no sé si creo en algo de esto que usted está diciendo. Y se ríe, güey, y me dice, no te preocupes, si no necesitas creerlo, solo necesitas estar abierta a recibirlo. ¿Estás abierta? Y yo sí, le dije, haga lo que quiera, así como, ¿cachai? Y la cosa es que empezó a seguir usando esta técnica que ella usaba, y junto con el tapping, EFT, esto de los golpecitos como en los meridianos, Wow. y fue tan potente como que llegó un minuto en el que se destapó un tema que yo tenía como guardado, del cual no era del todo consciente, y tuve así como un vómito energético en la sesión. Como que empecé a sentir que se estaba moviendo algo, me empezó a dar la guata, la barriga, y me dieron náuseas. Y yo así como, me dice, ¿qué pasa? Y yo, es que creo que tengo ganas de vomitar. Y me Ay. dice, "¿Pero vomita?". Y yo así como, ¿pero cómo voy a vomitar? Si no he comido nada. Anda, y vomita y vuelves. Y yo así ya, y yo aquí así como me estoy volviendo loca, ¿qué es esto? Y me acuerdo que voy a este baño como que me agarro esperando y no sale nada, digo yo, no sale nada, así como yo, y no, y claro, y en el fondo fue un vómito energético, físicamente no salió nada, pero efectivamente llegué y me senté de vuelta y me sentía completamente liviana y como aliviada. Y yo dije, ¿qué es esto? Onda, aquí hay algo que está pasando, independiente que yo crea en esto o no. O sea, como que claramente hay algo que se está moviendo, cosas que yo en los 9 meses de terapia o años tal vez no había logrado cómo trabajar, se estaban soltando cosas con estas cosas que hacía ella. Y yo ahora estaba como vomitando, sintiéndome mejor, siendo que no salió nada, como que yo en mi cabeza estaba así en shock. No sé qué hacer con esto, pero que hay algo que está pasando. Y en Ajá, realidad se marcó un antes y un después para mí. qué Como que lindo. empecé a sentirme mejor, empecé a lograr avanzar en ciertos aspectos de mi vida, y ya llegó un minuto en que se nos acabaron las clases y yo estaba angustiada. Y dije, esta mujer me ha No. ayudado tanto. Yo le dije, yo quiero estudiar lo que usted estudió, ¿cachai? Como yo quiero aprender a hacer eso que usted hace. Y claro, me mostró la persona que lo patentó en el fondo, que es una alemana. Fui a una sesión como de experimental con ella, la conocí, la verdad es que ella no me gustó para nada, pero la técnica que patentó en el fondo la encuentro súper potente, y yo dije, ya, ok, por lo que costaba hacer el curso, yo dije, no lo puedo pagar ahora. O sea, yo desempleada, viviendo del Estado, y pagué así 2 millones de pesos por un fin de semana. O sea, ¿cómo te explico que no? Ajá. Y yo le dije, si algún día tú te decides cómo enseñarlo, avísame, ¿cachai? Pero yo esto, y con ella como que no. Sí, claro. Y bueno, yo estaba full haciendo clases de idiomas en ese minuto, entonces fue muy bonito ahí porque, bueno, también le dije que le podía seguir pagando las sesiones con trueque, que yo le podía hacer clases de castellano porque ella siempre quiso aprender castellano, Ya. y decidimos, le ofrecí y me dijo que sí. Ay, Y, qué buena. y empezamos a seguir viéndonos en el fondo con trueque. Después pasó que su hijo estaba teniendo problemas con castellano, la profesora no le gustaba, entonces se estaba bloqueando aprender español, y lo tenía como ramo en el colegio. Entonces ella me dijo, por favor, júntate con él porque veo que se está bloqueando y está odiando el idioma por la profesora. Sí. Quiero que en vez de hacerme las clases a él, lo ayudes a mí, se los ayudes a él. Y yo, ya, perfecto. Entonces empecé a ir a sus clases, a su casa toda la semana. Nos Qué hicimos bien. muy amigas. Qué Sí, después, bueno. bueno, encontré un trabajo que era un reemplazo por un año, qué sé yo. Así que estaba trabajando en una naviera y una empresa que es enorme, pero a la vez como que siempre me sentí muy a gusto ahí y le tengo mucho cariño. Y llegó la pandemia. Entonces, al final de mi tiempo por ahí, nos mandaron para la casa, así que estaba trabajando remoto, y apareció Pulso 1111 de alguna forma. Me acuerdo que fui a visitar a un amigo
a un amigo, a un primo que estaba viviendo en Austria. No me preguntes por qué ni cómo, pero recuerdo que me inscribí en un curso de mediunidad, así como en un webinar de mediunidad, y me acuerdo que me fui escuchando y haciendo el webinar en el tren de Hamburgo a Austria, Ay, que qué son como rico. 8 horas. No sé por qué llegué ahí, la verdad. No sé. Pero bueno, en algún minuto me llamó esta mujer que se llama Ariane y me dijo, Heidi, voy a enseñar este curso. Y esto fue durante la pandemia, fue justo antes de la pandemia, entonces lo iba a hacer en marzo. Y ahí partíamos el 15 de marzo, mi cumpleaños el 16. Y pum, llega la pandemia y no nos podemos juntar. Se cierra todo, ¿cachai? Como, hoy no, ya lo dejamos parar un tiempo. Y ya en la medida que se nos posibilitaba más juntarnos, dijo, ok, lo voy a hacer en un grupo chiquitito en mi casa. Y en el fondo ella desarrolló como una adaptación de este curso que hacía esta otra mujer. Y ahí como que no había problemas con la patente y todo. Así que me inscribí y soy de la primera generación que emprendió a hacer este curso Ujú. con ella. Y la verdad es que ahí puf, se me abrió otro mundo porque yo al hacer el curso me di cuenta, bueno, de un montón de bloqueos. Ahí empecé a sentir presencias en mi casa, o más que sentir presencias en mi departamento, sentía como una presión en el pecho en las noches, había un ruido y me empecé a asustar. Y además me empezó a pasar de que no siempre nos daban de tarea practicar en las casas y pasaba una semana y yo nunca lograba practicar en mi casa, ¿cachai? Como que, y me dice, bueno, y practicaron y yo no, no he practicado. Y ya empezaron a pasar las semanas y me dice, ¿qué pasa? Y yo le decía, es que cada vez que llego a mi casa y como que voy a practicar, me distraigo, me da sueño, como que en el fondo como que, pero ya afuera, no, afuera estoy bien, pero como que llego a mi casa y digo, ya voy a estudiar y me da un sueño tremendo, me empieza a doler la cabeza y ahí hay una de las colegas que como que dijo, ¿me das permiso para testear? Y yo, sí, obvio. Ya, pues, y cacharon que habían dos entidades en mi casa que no eran seres de luz, Ujú. que estaban como, sabían que si yo sabía que ellos estaban ahí, iba a tratar de sacarlos, entonces en el fondo como que estaban tratando de impedir que yo aprendiera a hacer esto. Ay, ¿Cachai? no. En el fondo no era que y ahí me asusté, po. O sea, te puedes imaginar yo que así súper cerrada a todo esto, yo nunca he pensado que estamos solos en el universo porque me parece súper estúpido en realidad, como que estadísticamente lo veía demasiado poco probable, pero siempre le tuve terror a los extraterrestres, siempre muy cerrada, y no quiero saber nada de eso, yo no me quiero meter en cosas ahí, o sea, yo no digo que no existan, pero por favor sáquenme de ahí, ¿cachai? Ujú. Y cuando cachamos que en el fondo habían dos seres ahí que eran un matrimonio, que habían sido un matrimonio que había vivido en mi departamento. No era que me quisieran hacer daño a mí, pero en el fondo yo estaba viviendo en su casa, Ah, ¿cachai? sí. Entonces me decían, igual los seres que no son de luz necesitan energía y luz como para vivir, para más que vivir, subsistir. Y tú eres como una estufita, pues, ¿cachai? Como una lamparita con un calorcito y obviamente está ahí. Entonces, bueno, van y yo dije, y ahí me acuerdo que me enojé mucho porque fue como, ya, y esta profesora después dejó de contestar, me dije, ¿cómo hago para sacarlos? Como que yo ahora sé que hay dos seres que no son luminosos en mi casa, que no me dejan dormir, no pegué un ojo en esa noche, me acuerdo. Yo tratando de llamarla para que me ayudara a sacarlos o a hacer algo y no me contestaba. Y yo decía, pero ¿cómo nos meten esto si no nos entrega las herramientas para saber lidiar con todo esto? ¿Cachai? Como que encuentro súper irresponsable de su parte. Y yo así, no, no, ¿cómo es posible? Y al final una colega me ayudó a sacarlos, o sea, los sacó ella, pero yo Ujú. me tenía miedo, po. Entonces Mm. después llegué a la siguiente sesión del curso súper bloqueada, así como en verdad, yo no sé si quiero seguir haciendo esto. ¿Cachai? Como que, yo no me inscribí a estar aquí como de, no sé, exorcista, y no, o sea, como que no, ¿sabes? Y me acuerdo que ella se dio cuenta, porque además había una parte que dice así como en esta técnica, tú preguntas de dónde viene el bloqueo, si es que es propio o si es que es transferido. Y si es transferido, decía, ¿y de quién? De seres vivos, de seres trascendidos, de seres de luz, de seres sin luz, de seres extraterrestres, de no sé qué. Y yo así como, yo sí, perdón, aquí dice seres extraterrestres y seres como oscuros, sin luz, onda. Eso no pasa mucho, ¿sí? Y todas las que llevan más tiempo me dicen, sí, pasa harto. Y yo ahí ya dije, no, o sea, como que yo no me inscribí para esto, ¿cachai? Yo venía como a trabajar esquemas mentales, liberar emociones, pero yo en ningún caso como que me inscribí a tener que lidiar con este tipo de seres y situaciones, ¿cachai? Y ahí me acuerdo que ella me saca al jardín porque notó que en el fondo yo estaba así como, no, 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 yo me voy a salir de esto, yo no quiero nada, ¿cachai? Y me dice, ¿qué pasa? Y yo le dije, Ariane, o sea, yo de verdad que yo nunca me inscribí en esto, a ver, tengo seres en mi casa, como que de verdad que yo no quiero tener que lidiar
onda, me muero de miedo, ¿cachai? Y ahí me dijo, mira, uno, tú tienes miedo a lo que desconoces. En el fondo, en la medida que tú te informes y aprendas sobre esto, le vas a perder el miedo también. Y en Mm, verdad tenía toda la razón. Me recomendó a un medium que escribe libros, un gallo que es austríaco, si no me equivoco. Y empecé a leer en el fondo sobre todo lo que hay al otro lado del velo, ¿cachai? Los distintos seres que hay, qué pasa con los trascendidos también, la gente que ha fallecido y que está al otro lado, y que en realidad en el 99% de las veces no te quieren hacer daño, ¿cachai? Pero uno tiene esa imagen como de las películas, entonces como que a mí me da terror. Y me dice, y a la vez, me dijo, tú nunca estás sola, me dijo. Así como hay seres oscuros, también existen los seres de luz. Y tú nunca estás sola, tú siempre estás acompañado por... Y claro, en ese minuto me dijo, bueno, está tu guía, hay dos ángeles más y hay no sé qué. Y yo así, ¿eh? Me dijo, y yo, sí, me dijo, tú nunca estás sola. Así, y yo, "Sí, todos tenemos un guía". Y yo, ¿como un guía? Sí, él ha estado siempre contigo. Y yo, o sea, que él ha estado conmigo desde que yo nací, ¿no? Me dijo de antes también. Y yo, o sea, que hay un ser que, de luz que me ha estado acompañando todas mis vidas, onda. Y me dice, sí. Y yo, y ahí no sé qué pasó, pero yo dije, ¿y es hombre? Como que mm, sentí que era hombre, ¿cachai? Y sentía, de hecho, empecé a sentir que era un señor mayor. Y que lo veo así como con una chaqueta como de cuero café y como un gorrito, ¿cachai? Y se ríe y me dice, o sea, no tiene género, me dijo, toman la forma que a ti te haga sentido en un momento específico. Y yo así, ¿y está acá? Como que, sí. Y yo digo, ¿y siempre ha estado conmigo? O sea, todo el tiempo me ha acompañado, no sé qué. Me dijo, sí. Y yo así como que me doy vuelta y le digo, gracias. Y siento así como una descarga de energía, se me pararon todos los pelos, así como se me llenaron los ojos de lágrimas. Fue un momento súper lindo, porque fue la primera vez que en el fondo tuve conciencia y sentí que había un guía y un doble cuántico, ser superior, como le quieran decir. Eh, y nunca más me he sentido sola. A mm, veces sí experimento como el sentimiento de la soledad, pero sé que no estoy sola. Y desde ese día como que me cambió la vida, ¿cachai? Porque mm, supe que existía todo este otro lado luminoso, y no solo esas como cosas oscuras que uno ha visto en las películas o cuentos de terror o misterios mm, sin resolver. Eh, y ahí fue como, no, o sea, si esta persona, si este ser, esta entidad está aquí conmigo siempre, y siempre me está asistiendo y acompañando y intentando guiar, eh, yo quiero entender lo que me quiera decir, po, ¿cachai? mm, Me acuerdo patente que me fui caminando, para llegar al metro, para irme a mi casa, tenía que atravesar un bosque. Y una colega me dijo, ¿te llevo? Y yo, no, me quiero ir caminando, hablando con mi guía. Y ya, y me fui por el bosque, así, hablándole a mi guía en voz alta, como, contándole todo, así, no puedo creer que existas, como gracias. mm, Y a partir de ahora, onda, como que te voy a pescar todo el rato. Em, Llegué a mi casa, yo vivía con una chica catalana en esa época, yo así completamente como hiperventilada con toda esta mm, información. Y le digo, Laia, es que no me vas a creer, aprendí que todos tenemos un guía que está siempre con nosotros, como un ángel de la guarda, que no sé qué, la, la, la. Y ella me empieza a decir algo y yo, mientras ella me habla, veo algo sobre ella, así que va como cayendo como un velo así. Y yo, y extrañamente como que no me espanté, o sea, como que le dije así como, no te estoy pescando, no te estoy oyendo porque estoy como viendo y escuchando algo". Además empecé a escuchar una voz de un hombre atrás, como la profe Snoopy, que hablaba como así, y no se me entiende lo que dice, ¿cachai? Pero escuchaba como este de un hombre y yo así como, no entiendo lo que me está diciendo. Entonces fue un día como muy loco y la voz desapareció, este velo desapareció después y en realidad como que nunca más lo volví a ver y no volví a escucharlo hasta la fecha. Y han pasado como 3 años o más, 4 años. Eh, pero fue como, guau, o sea, aquí claramente me quieren decir algo, yo necesito como desarrollar un idioma para que nos entendamos, ¿cachai? Y obviamente desde ese día como meditar, meditar, por todos lados la meditación es la llave, la meditación es la llave, me cuesta muchísimo meditar. Siento un rechazo así espantoso, unas resistencias tremendas. O sea, cuando tú dijiste, porque la noté, simplemente al sentarme a meditar, para mí eso no tiene nada de simple. Me cuesta demasiado quedarme tranquila, como, claro, pensar que tengo que sentarme básicamente y poner la mente en blanco, o sea, para mí es como, es un horror, ¿cachai? Y mi guía siempre era como, ok, medita, esta mujer, y me decía,
debieras meditar, como que por todos lados me decían, medita, medita, y yo, es que no puedo meditar, onda, no me pidan esto, como que es demasiado difícil. Eh, Después ya tuve una sesión de canalización en la que por primera vez como que alguien canalizó a mi guía y fue, wow, así, atómica, hermosa. Y él me decía, ok, hay muchas formas de meditar. No necesitas sentarte como indio y ponerte la mente en blanco. O sea, esa es una idea que tienen ustedes, como también del mundo del yoga que tú mencionabas ahí también. Hay muchas formas. En el fondo es estar presente en un momento con todos tus sentidos. Puede ser jardineando, puede ser cantando, puede ser escribiendo, puede ser corriendo. De hecho, tengo una amiga que es canalizadora y canaliza corriendo. ¿En qué momentos tú no piensas? Y yo le dije cuando canto no pienso en nada. Y me di cuenta que era la única instancia en la que yo no pienso, ¿cachai? Es cuando estoy cantando. Bueno, efectivamente cantar es una de las llaves que yo tengo para entrar en esos espacios y estados. Escribir también, etcétera. Pero sí muy bonito porque mi guía se manifiesta como soy súper reacia a meditar. Y en general soy bastante poco constante. Siempre me están como mandando a hacer ese tipo de cosas y yo soy porfiada, entonces no lo hago. Como que mi guía igual encuentra formas de comunicarse conmigo y una de esas son los mensajes a través de la música, de las canciones, cuando de repente despierto y tengo una canción en la cabeza que en el fondo no sé por qué la tengo puesta en la cabeza si no la he escuchado, o estoy todo el día como que ya la tengo pegada, o incluso en la radio ya cuando me di cuenta que en el fondo cuando ya la tengo y no la logro sacar, ok, voy y la escucho Ujú. y busco la letra y en el fondo leo la letra y muchas veces siento cosas en ese momento y en realidad un tiempo a la fecha como que me he dado cuenta de que más que clarividente, clariaudiente, etcétera, yo siento mucho, entonces el sentir dice, ok, aquí hay algo. Y empecé a desarrollar como un lenguaje con mi guía, era como, ok, si yo estoy bien en lo que estoy pensando, sintiendo o diciendo, onda como que lo sentía aquí en el cuello, ¿cachai? Mm. Empecé a desarrollar un lenguaje. Y ha sido muy bonito porque mi guía tiene un humor bacán, lo entendemos súper bien, creo yo. Eh, y he estado como tratando de integrar esa parte de mí desde entonces. Mm. Hice Oye, el curso de la Ariane, lo terminé, creo que me estoy extendiendo un montón, perdón. Pero es que es como difícil resumirlo. Y estuve 2 años más o menos, 3 años, no sé, haciendo esta terapia que aprendí allá hasta que casi me vine para acá. Ahí hubo un vuelco, algo me dijo que me tenía que venir a Chile. Mi mente completamente en contra de esto que estaba pensando y finalmente decidí hacerlo igual. Me vine por 4 meses, ahí pasaron una serie de cosas, pero cuando llegué me di cuenta que me tenía que quedar, que tenía que estar cerca de mi familia. Mi mente se resistió mucho rato y, y finalmente sí, decidí quedarme igual, encontré el trabajo en el que estoy, que es un trabajo que me permite volver a Alemania cada cierto tiempo, seguir manteniendo el idioma y un poco ese vínculo que tengo con la ciudad donde viví. Descubrí los aceites esenciales, que también fue así como se me abrió un mundo, porque también energéticamente tienen mucho que aportar, ayudan a sanar, está todo el tema como de la intención, además siento que es una súper herramienta para personas que tal vez no tengan como su vida espiritual tan desarrollada o crean no tenerla tan desarrollada, como de tomar las riendas de su vida y de su salud también y hacerse cargo de ella a través de los aceites, que eso también lo descubrí cuando llegué acá a través de una amiga. Y ha sido un camino como de exploración y todo el rato de tratar de integrar como mi lado espiritual con la vida acá, terrenal, que es un poco lo que hemos estado hablando nosotras también en otras instancias, como yo no sé si es que está en mi plan, pero al menos hoy no es lo que tengo planeado, como dedicarme a las terapias, dedicarme a sanar a otros. Yo estoy aprendiendo constantemente distintas técnicas, cursos, terapias. De hecho, nosotros nos conocimos haciendo el TESAP con la Cote Yuneman, que fue precioso, fue súper removedor. Y hasta el día de hoy igual sigo usando ciertas herramientas. Eh, pero creo que parte del trabajo que vinimos a hacer como, no sé, como semillas estelares, seres espirituales o lo que sea, es como venir y integrar esos ambos aspectos, porque finalmente estamos acá siendo humanos, teniendo la experiencia humana y me parece súper importante como no olvidar eso.
dentro del camino espiritual. Uno puede canalizar, uno puede hacer sanaciones, uno puede hacer un montón de cosas que son súper valiosas y creo que son súper importantes de no olvidarlas y de seguir como rescatándolas y despertándolas, pero no olvidarse que estamos aquí por algo. En el Ujú. fondo, por algo estamos acá encarnados en la tierra, viviendo las experiencias que estamos viviendo también, Claro. individualmente y como colectivo. O sea, el tiempo para estar encarnado hoy aquí es tremendo. O sea, siempre dicen que es como solo para valientes, o sea, completamente de acuerdo, porque eh, puede ser que nosotros tengamos algunas herramientas que otros creen no poseer, eh, que creo que al final todo el mundo las tiene, solamente que o las ha desarrollado o no. Eh, pero no es que la gente que esté en el camino espiritual o que sea sanador o terapeuta no le pasen cosas malas. O sea, como que, o que lo pase bien todo el tiempo, que uno esté, no sé, en una montaña, zen, súper conectado con la naturaleza, los seres de luz y como que no lo pase mal. Claro. Para mí eso no es así. Así que en eso estoy, pues como intentando integrar estos dos lados de mí. Hoy no estaba haciendo terapias desde que me vine a Chile. La verdad es que sentí un poco lo que decías tú, como que me tengo que enfocar en mí. Está mucho como eso de, ok, ¿cómo voy a sanar a otros si yo no estoy bien? Así que he estado en un proceso como un poco de hibernación desde que me vine y ahora estoy volviendo a salir de esa cuevita. Heidi, ¿cuál te gustaría que fuera como un aporte a la sociedad, al mundo? ¿Cuál es tu Mi, aporte? mi aporte. Como que si yo les pudiera dejar un mensaje sería que se atrevieran a explorar, como a salir de la cueva, a salir de la zona de confort, a salir de lo que conocen y, y caminar, como salir de ahí y ver con qué se encuentran. A veces van a hacer cosas que van a decir, uy, no, por ahí no es, o sea, esto no es para mí y está bacán. Eh, Puede ser que encuentren algo que los vuelva locos por un tiempo y que sea pasajero, y puede ser que ahí encuentren el llamado de su vida y de su alma y les haga todo sentido, pero creo que lo más importante es salir de esa zona conocida, como estar abierto a descubrir que tal vez no son quienes creen que son o que eran o que no están haciendo lo que ustedes debieran estar haciendo. En el fondo, como tener esa chispita, atreverse a salir ahí a explorar independiente del resultado. Y eso también es algo muy para mí porque en general yo soy muy enfocada en los resultados, ¿cachai? Es como, no sé, pues si quiero tomar un curso de pintura, yo quiero que me quede bonito, y si no me queda bonito me frustro, entonces mejor no lo hago porque no me queda lindo. Y es como, pero ¿por qué no pintas por gozar el pintar independiente del resultado? Eh, y eso creo que también aplica para muchas cosas en la vida, como cada uno es distinto, cada uno viene con un kit de dones distinto o similares, pero también cada uno es único, cada uno tiene cosas distintas que vino a entregar y la invitación para mí es siempre como salir y investigar, ojalá descubrir cuáles son. Y aunque no se descubran todas, siempre hay un valor ahí en ese camino que se recorre, independiente de para dónde se llegue, Ujú. a no quedarse en esa zona conocida y de confort. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo creo que con eso finalizamos el día de hoy y le vamos a mandar un saludito a todas las personas entonces Sí, que se conectaron el día de hoy. gracias a todos los que nos escucharon y que nos van a escuchar. Y gracias a ti, Flor, y a todos los seres de luz que nos acompañaron y guiaron. Un beso. Gracias.